you a cowboy? What did he mean? What are you? Buenas a todos. Estamos aquí en la sede central de Subway con Javi y os vamos a introducir en el mundo de los patinetes eléctricos. Buenas buenas a todos, pues como os comentábamos, aquí estamos para hablar de esas características tan importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el patinete eléctrico que más se adecua a ti. Inicialmente podemos diferenciar tres gamas, la baja, la media y la alta, de las cuales hablaremos de características como lo que es el motor, la potencia, la batería, la autonomía, el tiempo de carga, la rueda, el tipo de freno, el peso, la carga máxima y finalmente el precio. Los motores de los patinetes eléctricos ya vienen integrados dentro de la rueda. Lo podemos situar en la parte de delante, en gamas más bajas, en la parte trasera e incluso en gamas altas encontrarnos doble motor. Las potencias van de 250 hasta ya miles de vatios en gama alta. Relacionado con lo que nos comentaba Cesc respecto al tema de los motores, a partir de los 250 vatios mínimos hasta unos 500 lo asociaríamos con una gama más baja. De los 500 a los 1000 aproximadamente ya con las gamas medias y de los 1000 para arriba, incluyendo el tema de los doble motores, con las gamas altas. Un aspecto muy importante con el tema de los motores es también tener en cuenta el peso del usuario. Cada motor tiene una carga máxima en ese aspecto y al final, si queremos optimizar ese rendimiento del patinete, es muy importante tener en cuenta el peso del usuario. Aparte del peso del usuario, ¿qué uso le va a dar? ¿Por dónde va a ir? Si hay muchas pendientes, pocas pendientes. Eso también es muy importante. Ahí es donde entra también el tema del doble motor, juega un papel muy importante. Al final, cuando es un terreno pues muy abrupto, tiene pendientes muy exageradas. El doble motor es básico. Un aspecto muy importante a la hora de tener en cuenta con el tema de los motores es la diferenciación de los conceptos de potencia nominal y pico de potencia máximo. Hablamos de que la potencia nominal no deja de ser la potencia real del patinete y ese pico de potencia máximo no deja de ser un punto en el que el patinete desarrolla ese pico, es capaz de llegar, por así decirlo, a ese punto de descarga de potencia, pero no es la potencia real del patinete, habiendo incluso una diferencia del doble entre una cifra y la otra. Otro aspecto fundamental del patinete eléctrico son sus baterías, pues van a determinar la autonomía. Podemos distinguir en las baterías el voltaje, que lo podemos encontrar en 36, 48, 60 o incluso voltajes superiores, y luego el amperaje, que es lo que va a determinar finalmente su autonomía. Profundizando un poco más con el tema de las baterías, hablamos de que el compuesto principal de una batería es el litio. Así a tener en cuenta con el tema de las baterías también es que su vida se mide en ciclos de carga. Cuanto tú más cargas una batería, menor capacidad pierde, más se va muriendo, por así decirlo, en ese aspecto. Entonces siempre es importante apostar un poco por la autonomía, es decir, cuanta más autonomía tenga esa batería, cuanta más capacidad tenga, menos ciclos de carga va a tener, más vida útil va a tener en este aspecto. Las baterías de litio se degradan con el paso del tiempo y el uso. Para eso aquí tenemos tres consejos muy básicos y muy importantes para su cuidado. 1. Nunca dejes tu patinete parado durante mucho tiempo. 2. En el caso de tener ese patinete parado durante mucho tiempo, haz cargas periódicas en su voltaje nominal. Y 3. Nunca dejes tu patinete cargado al máximo durante un parón largo, porque al final la batería se degrada y acaba fastidiándose. El tiempo de carga va directamente relacionado con la capacidad de la batería. También existen cargadores de carga rápida que harán que acortemos ese tiempo de carga, pero atención con ellos, pues utilizar demasiado cargadores de carga rápida pueden acelerar la degradación de las baterías. En modelos de ciertas gamas ya encontramos lo que viene siendo el doble cargador. Al final es una opción de enchufar un cargador, enchufar dos, cargarlo en mucho menos tiempo, pero hay que tener en cuenta que al igual que los cargadores de carga rápida, también degradan con mayor rapidez la batería. El tiempo de carga puede ir de las 3-4 horas hasta más de 15 en patinetes de gama más alta. Entrando en los tipos de rueda que podemos tener en un patinete eléctrico, en tamaño tendríamos de 8,5 pulgadas esas ruedas más pequeñas, hasta las 12, incluso algunos modelos de 18 pulgadas. También podemos diferenciar entre las ruedas neumáticas de aire y las ruedas macizas sólidas. En cuanto a los neumáticos, podríamos diferenciar los que son más adecuados para el uso urbano, para lo que es la ciudad, o incluso los off-road o todoterreno más pensados para campo, tierra, camino, o incluso superficies que realmente ya sean mucho más complicados y que demanden de esos tacos para poder agarrarse al suelo. Importante destacar el compuesto. El compuesto de la rueda al final parece una chorrada, pero cuanto más blando es el compuesto, mayor agarre, mayor adherencia, y esto es muy importante sobre todo en situaciones de lluvia, en las que el patinete puede patinar mucho más. ¿Neumáticos de aire o macizos?
Pros y contras. Respecto a las ruedas macizas, su principal ventaja es una rueda que no te va a pinchar en la vida y que te va a quitar de muchas visitas a tu taller de confianza. Como desventaja principal, hablamos de que la experiencia de conducción siempre va a ser mucho más rígida, mucho más sólida en este aspecto. Esto puede dañar la electrónica e incluso la tornillería del patinete. Y la principal desventaja sí que veo yo es el tema de que al ser un compuesto duro y rígido, el agarre con lluvia es mucho más peligroso y mucho menor. Impactando directamente en la seguridad de los patinetes eléctricos tenemos los tipos de freno. Podemos distinguir el freno motor que viene en todos los patinetes eléctricos, que es un freno regenerativo que nos ayudará a recargar el patinete en cada frenada. Y además existen los frenos típicos de disco y frenos de tambor. Centrándonos mucho más en el tema del apartado del freno de disco, que en mi opinión es el freno que siempre va a tener un poquito más de seguridad y un poco más de fiabilidad, encontraríamos el freno mecánico, el freno semihidráulico y el freno hidráulico, cada uno asociado a lo que viene siendo, por así decirlo, la gama del modelo. Un aspecto a tener en cuenta en todos estos tipos de frenada de disco es el tema de la pastilla. En una frenada mecánica la pastilla siempre se va a consumir mucho más y con mucha más facilidad que en un freno hidráulico, aparte de que la calidad de la frenada cambia completamente en este aspecto. Otro aspecto muy importante, aparte de las pastillas, es el tamaño del disco. Cuanto más pequeño es el disco, la calidad de la frenada siempre va a disminuir un poco, cuanto más grande, siempre va a ser mucho mejor. Respecto a la frenada de tambor, un aspecto y una ventaja que tiene muy grande es que no requiere de mantenimiento. Al final es una frenada mucho más básica, pero no necesita de esa atención, por ejemplo, de esos cambios que puede necesitar una frenada de disco. A nivel de usabilidad, muy importante, el peso y el tamaño. Muy básico. Basado principalmente en qué uso lo queramos dar. Si vamos a transporte público, queremos plegarlo, ponerlo en el maletero, en el ascensor, ahí buscaremos patinetes más compactos y más ligeros. Y si que buscamos un patinete más robusto para trayectos más largos, en ese caso no es tan importante el peso y el tamaño. Sobre todo también para usos muy específicos como puede ser el off-road, meterlo en circuito, incluso como opción así también de disfrute, de ocio. Pero sí. Los patinetes de gama más alta o patinetes off-road suelen ser más pesados y de más tamaño. Y vamos con el precio, el apartado que a todo el mundo le interesa al final, que es la cartera. Podemos encontrar un rango de precios que se mueve en torno a desde los 300 a los 2.000, 3.000 euros en adelante. Dentro de las gamas que hemos comentado antes, de unos 300 a unos 500, encontramos lo que es la gama baja, de unos 500, 600 hasta unos 1.100, 1.200, podríamos incluir las gamas medias, y a partir de los 1.500 en adelante, todo lo que es el apartado de las gamas altas. Comentar que los patinetes eléctricos dentro de la gama de vehículos de movilidad personal son los más económicos, prácticos y con menos coste de mantenimiento. Javi, ya hemos visto las características principales de los patinetes eléctricos, pero si pudieras elegir tú, ¿cómo sería tu patinete ideal? Yo así un inciso que me gustaría remarcar antes de hablar de ningún patinete ideal es que no lo englobaría dentro de ninguna gama. Al final está muy bien para clasificarlo, muy bien a modo de nivel orientativo, pero a mí me gustaría quedarme un poco con todo lo bueno de lo que es cada gama en este aspecto, para hacer un punto intermedio sobre todo. Hablando por ejemplo de la potencia, que ha sido el primer aspecto que hemos tratado, de entre unos 48 o 52 voltios como mucho. Una potencia inferior a los 48 voltios implicaría sobre todo menos tiempo de reacción, menos potencia en ese aspecto y más me parece innecesario. Al final esa más potencia añadiría peso al patinete, algo que sí que me gustaría hacerlo de un punto intermedio, de entre unos 15 y 25 kilos. Es un rango bastante amplio, pero menos es complicado, teniendo ciertas prestaciones. Y más, nos vamos a un patinete ya mucho más pesado, mucho más grande y que al final deja de ser práctico en este aspecto. Respecto al amperaje de lo que son las baterías, yo hablaría de mínimo 13-15 amperios como mínimo. Al final el amperaje es importante buscar un punto intermedio, sobre todo para que a nivel de autonomía nos sirva para hacer esos desplazamientos o para poder usarlo, eso que nosotros necesitamos hacer, pero cuanto más amperaje al final metemos más tamaño en cuanto a la batería y la batería es el compuesto, o sea, la parte del patinete que más pesa. Y también hablando del peso de antes, lo metería también un poco dentro de ese apartado para intentar hacerlo lo más compacto y lo más ligero posible, manteniendo esas prestaciones. Estaríamos buscando entonces una autonomía real de unos 45 kilómetros. Sería una autonomía idónea la verdad. Respecto a la batería, un inciso, que parece una chorrada, pero que a mí me parece y me gusta mucho los patinetes eléctricos, es la opción de tener siempre un doble puerto de carga para esas situaciones de emergencia en las que a lo mejor necesitas cargar el patinete un poquito más rápido de lo normal. Al final es simplemente un pequeño extra, pero que me parece que marca la diferencia. Respecto al neumático, por ejemplo, neumático al 100%. Neumático de aire. Neumático de aire, tal cual. Sí, a ver, al final la maciza es una rueda que es práctica en cuanto al tema de las reparaciones, en cuanto al tema de los costos, en cuanto a la practicidad. Pero en el momento en el que hablamos de seguridad,
se nos va todo un poco al traste. Al final el neumático me parece algo en lo que realmente merece la pena invertir en un patinete. Siempre es mejor buscar un neumático de un compuesto específico, buscar siempre algo que realmente cuando estés en la carretera digas, tú puedas pegar una frenada, no vayas a derrapar, el patinete te traccione y sobre todo que no resbale. Eso al final me parece súper importante. Acompañado ya, o aportando un poco más este apartado dentro de lo que merece la pena invertir en un patinete, yo englobaría los frenos. Mínimo la opción de un semihidráulico. El disco obviamente, pero mínimo un semihidráulico e incluso un hidráulico. Aquí siempre hay que valorar también el tema de la opción del presupuesto o del precio que nos queremos gastar en este patinete, porque al final el tema del hidráulico hace que suba mucho el precio, pero sí que es verdad que la frenada es algo básico y junto al neumático conforman básicamente la seguridad del patinete. A partir de un semihidráulico con diámetros de freno de disco por El encima diámetro de los 140, ¿entenderían? 140 como mínimo. Al final 140, 160 sería ideal. sí, más es innecesario. Al final está buscando ese punto intermedio, entonces tampoco nos vamos ni para arriba ni para abajo, buscamos lo justo en ese aspecto. Y así remarcar también el tema de que es un patinete con suspensiones, sobre todo para la comodidad del usuario. Tanto Sí, delantera como trasera. delantera y trasera. En cuanto al tipo de suspensión en concreto, eso puede variar un montón, pero la basculante, por ejemplo, es una suspensión muy cómoda en ese aspecto. A los Apoyar. A los Subway, por así decirlo. Problema del Subway, el tema del peso. Por eso estamos intentando buscar esas prestaciones en cuanto a la electrónica, esas prestaciones en cuanto a la parte mecánica del patinete que nos permitan bajar ese peso y hacer que sea un patinete práctico, fácil de plegar y sobre todo fácil de transportar para un usuario medio. Perfecto, Javi. Entonces, en conclusión, estaríamos ante un patinete práctico en temas de peso y tamaño, con doble motor. Me parece muy importante el tema del doble motor, por el tema al final de la velocidad de reacción. Y el tema de la seguridad sería elegir un buen neumático con un buen componente y unos buenos frenos. Unos buenos frenos, tal cual. De hecho, el tema del doble motor también se apoya mucho en esto de la seguridad, porque al final cuando estás circulando, ese mayor tiempo de velocidad de reacción que tú tienes, más seguridad es para ti. Sobre todo en un semáforo, en una rotonda o donde sea. O sea que al final, de esta conclusión me gustaría marcar el tema de la seguridad y lo práctico en un patinete. Perfecto, Javi. Muchísimas gracias. Hay que marcar ahí.